Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, pues acordaros por favor de que si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscribirse, ya sabéis que es gratuito. Si queréis ayudarnos, pues dar a la tecla de unirme o unirse, difundir lo que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban, o si os gusta este vídeo en concreto, pues darle al like. Y dejarnos, por supuesto, preguntas, comentarios, ideas o propuestas que intentaremos irlas respondiendo en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Venga, vamos allá. Marimar Álvarez nos dice, el concepto de eugenesia, bueno, a ver, por si acaso, creo que ya sabréis todo lo que es eugenesia. Eugenesia eran unas teorías y también políticas, ¿no?, que a fines del siglo XIX se plantearon, bueno, con raíces en las teorías del darwinismo social y también del malthusianismo, ¿eh? Por un lado de que, bueno, sobraba gente, ¿no? Sobráis, el vulgo es demasiada gente al juego. Unas teorías, ya sabéis, que han sido constantes en las élites corporativas y aristocráticas durante los últimos 200 años, y en el darwinismo social, a partir de la teoría de la evolución. A fines del siglo XIX se desarrollan estas teorías en Gran Bretaña, luego en Estados Unidos, luego en la Europa nórdica también, y engancharon luego con la Alemania nazi, que defendían que, digamos, que los mejores se tienen que reproducir más y los peores se tienen que reproducir menos. ¿Y quiénes son los peores? Pues según el caso, las razas que no nos gustan o la gente en general, el vulgo, o bien los discapacitados, ¿no? Y a veces las tres cosas a la vez. Bien, vamos a ver. A partir de ahí, bueno, estas teorías, ya digo, se desarrollaron a fines del siglo XIX, primeros del XX, ¿no?, y luego cayeron en un cierto desprestigio, ¿no? Se interrelacionaron mucho con la Alemania nazi, eso sí, ¿no? Bien, entonces nos dice Maribán Álvarez, el concepto de eugenesia se amplió con el avance tecnocientífico. Ahora se trata no solo de dificultar la reproducción de unos y facilitar la de otros, sino de conseguir el control corporativo completo de la reproducción. La reproducción tecnológica mediante técnicas asistidas y aún más con el alquiler de vientres, la posibilidad de escoger los genes, incluso de más de dos personas, y de animales o plantas para mezclarlos, los úteros artificiales, la creación de cyborgs. Se le llama eugenesia positiva, porque selecciona activamente, no porque sea beneficiosa para la humanidad. El transhumanismo es eso, el trabajo de Jennifer Bilek, que destapa la relación del corporativismo transhumanista con el transgenerismo, es crucial. Bueno, vamos a ver, lo que parece es que a estas teorías, vamos a decir, supremacistas, eugenistas, etc., el componente de avance tecnológico les ha dado cada vez más posibilidades de actuación. Y el problema es que en la medida en que nuestras sociedades están controladas por estas élites corporativo-aristocráticas, pues hay una tendencia a que los avances tecnológicos no se utilicen en función del interés general, sino que se utilicen en función de los intereses de estas élites, que no solo son distintos de los de los ciudadanos en general, sino muchas veces contradictorios, y que además tienen estas vertientes de desprecio de la humanidad, de odio a la humanidad, que creo que hace que todos estos avances tecnológicos se conviertan en avances muy peligrosos cuando son gestionados o influidos por estas élites. Bueno, hay una diferencia fundamental quizás entre la eugenesia y el transhumanismo. El transhumanismo, en principio, ahora sabemos que es una teoría, o son teorías, filosofías, con un gran éxito en los medios corporativos, pero en conjunto parece que no se han aplicado de forma abierta, cosa que sí se hizo con la eugenesia. En Gran Bretaña, en Estados Unidos, sobre todo, en algunos países nórdicos y en Alemania, en la Alemania nazi, ¿no? Bien.
sí se ha dicho que estas filosofías transhumanistas, que son conceptualmente, desde luego, más radicales que el nazismo, ¿no? Están planteando que cara al futuro las clases sociales, dicen ellos, ¿no?, que no solo van a ser segmentos económicos distintos, sino que van a ser incluso especies distintas, ¿no? Entonces, bueno, es mucho más, incluso mucho más bárbaro que las teorías nazis, ¿no? Pero bueno, una cosa es que sean teorías que están siendo apoyadas por las grandes corporaciones, y otra cosa es su aplicación práctica, ¿no? Que vamos a ver si se llega a eso o no, o se intenta o no se intenta. A ver, Pachi C. Vamos a ver, ¿qué beneficios traería el potenciar, por ejemplo, el esperanto como lengua internacional sustituyendo al inglés? Me refiero al beneficio o perjuicio para la población no anglófona. ¿Sería algo inocuo? Creo que podría ser un buen tema a estudiar. Bueno, lo que pasa es que aquí no hemos hablado de lingüística, ¿no? En principio, otra cosa es que esto tenga repercusiones sociopolíticas, geopolíticas o económicas, ¿no? Pero bueno, el esperanto como lengua internacional sustituyendo al inglés, evidentemente esos cambios son muy complicados. Supongo que en este momento, por ejemplo, pues puede haber una expectativa pues en China de que no ahora, sino dentro de unas generaciones, quizás el chino sustituya al inglés como lengua internacional. Vamos a ver cómo evoluciona esto, aunque claro, si hablamos de dentro de varias generaciones, tal como se están desarrollando los nuevos instrumentos tecnológicos, igual ni siquiera hace falta, ¿no?, una lengua internacional, porque ya hay instrumentos de interpretación y traducción simultánea que funcionan con una inmediatez tal que es muy fácil que cada vez sea menos necesario aprender otros idiomas para entenderse, ¿no? Pero bueno, no sé si mucho más podemos decir aquí, ¿no?, al respecto. Oriel Arias nos dice, muy interesante la crítica sobre el fraude de la izquierda y Palestina. Dice, en Chile pasa lo mismo con la izquierda democrática. Sí, bueno, el caso de Chile es lógico que pase porque es un caso típico dentro de Sudamérica, de este tipo de grupos que se llaman a sí mismos de izquierda, pero que en realidad están al servicio de los intereses corporativos, pero de una forma perfectamente clara, ¿no? Pero claro, esto es muy habitual en Europa, ¿no? En Europa occidental, todos estos grupos que llamándose a sí mismos de izquierdas, pero estaban situados o se han situado durante estos 30 años al final dentro del concepto de partido único, al final están cayendo en ese tipo de retóricas, ¿no? Intentamos mantener una imagen de cercanía, de popular, etcétera, solidarizándonos con Palestina, pero ya digo, todo parece indicar que casi siempre al menos es mero postureo, ¿no? Porque en realidad estos grupos, a través de su sometimiento dentro de ese marco de partido único a los intereses corporativos, pues en realidad están aliados de forma directa con los grandes enemigos de Palestina, ¿eh?, que son, por un lado, Israel, claro, pero detrás de Israel los que soportan a Israel y soportan sus políticas. Es Occidente, es Estados Unidos y Europa Occidental, o mejor dicho, si se quiere, esas grandes corporaciones que controlan Europa y Estados Unidos, ¿no? Y al contrario, al mantenerse dentro de ese marco, pues se hacen enemigos, se mantienen como enemigos del mundo emergente, que son los grandes aliados estratégicos de Palestina, ¿no? Bien, pero ya hemos dicho que cuidado con esto, porque esto no implica que todos los que están en estos movimientos de solidaridad con Palestina estén cayendo en esa contradicción. Estamos hablando de los grupos políticos en cuanto claro.
Renzo Andrés Llerena Vargas. Dice, ahora entiendo la secuencia Malthus, Darwin, eugenesia, ecologismo, antirreligiosidad, el esclavismo y el descarte de las corporaciones, etc. Bien. Bueno, gracias, Renzo. Vamos a ver. Bueno, sí, esa secuencia ya la hemos explicado. Otros buscan precedentes anteriores, pero una forma de explicar los orígenes de las posiciones, vamos a decir, antihumanas, ¿no?, y supremacistas de las grandes corporaciones que controlan Occidente, bueno, es proyectarse 200 años atrás al origen del malthusianismo, ¿no? Malthusianismo entre el siglo XVIII y el XIX, en el tránsito del siglo XVIII al XIX, fue una teoría originalmente planteada por Thomas Malthus, un economista británico que defendía pues, que la población era excesiva, que crecía excesivamente y que crecía más rápido que los recursos y que por lo tanto la humanidad se encaminaba hacia el desastre, lo cual justificaba todo tipo de medidas para reducir, por ejemplo, las ayudas a los pobres. Se utilizó ya desde el principio con esos objetivos, vamos a decir, elitistas, ¿no? Pero luego, claro, fueron teorías que eran muy agradables o que sonaban muy bien a las élites primero aristocráticas y luego corporativas de Gran Bretaña, ¿no? A efectos de distanciarse del vulgo, despreciar al vulgo, etc., ¿no? Luego esto se sumó con la teoría de la evolución de Darwin, se sumó con el darwinismo social, que a partir de la teoría de la evolución de Darwin plantea, ya desde familiares y amigos del propio Darwin, empezó a plantear el interés de aplicar el darwinismo a la sociedad humana, con la idea de que la supervivencia de los más fuertes. Es bueno que sobrevivan los más fuertes. Esto también se consideraron teorías muy interesantes para las élites, para los grandes poderes aristocráticos y corporativos en Inglaterra, que se fueron empapando de estas ideas malthusianas y del darwinismo social para, un poco más adelante, empezar a desarrollar pues, teorías racistas, por un lado, la eugenesia, ya hemos explicado lo que es, y luego también, esto fue en base de las teorías que llevaron a impulsar el fascismo y el nazismo, esto en los años 20 y 30 del siglo XX, cuando estas élites se sienten amenazadas por la Unión Soviética y por el movimiento obrero. Entonces, ponen en marcha el fascismo y el racismo, el fascismo y el nazismo como grandes instrumentos para hacer frente a esas amenazas, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ese mismo discurso empieza a basarse en razones ecológicas, ¿no? Es decir, ya el desprecio al ser humano empieza a justificarse en base a que bueno, el ser humano hace daño a la naturaleza, es peligroso para la naturaleza, o los seres humanos son demasiados y van a hacer daño al medio ambiente. Este tipo de teorías, las mismas élites corporativas y aristocráticas las empiezan a utilizar de forma sistemática a partir de la Segunda Guerra Mundial, en paralelo a la utilización geopolítica. Y esto se basa ya en el argumento de que desde el punto de vista de Estados Unidos, pero muy impulsado también desde el ámbito corporativo, los Rockefeller fundamentalmente, ¿no? Los países que no controlamos, esto empieza claramente con la Revolución China, empiezan a hacer el análisis de que los países que no controlamos tienen muchos habitantes y crecen demasiado. Esto se convierte en un peligro. Y entonces las razones geopolíticas se vuelven un argumento para defender el control de la natalidad, la contención de las tasas, la reducción de las tasas de natalidad y la utilización de distintos medios también para la reducción de la población. Entonces ahí vemos cómo dentro de esas estrategias pues, se defienden pues, la planificación familiar,
la emancipación de la mujer, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, los anticonceptivos, pero no todo eso no en función de su interés social, sino con el objetivo de reducir la tasa de natalidad, tanto de los países que no controlamos como luego también de Occidente, de Europa y de Estados Unidos. Entonces vemos que por un lado los objetivos geopolíticos, por otro lado los objetivos ecológicos se juntan siempre en esa dirección, ¿no? De cuestionamiento de la humanidad, de desprecio del vulgo, de adopción de distintas medidas para reducir la natalidad, etc. Bien. Luis nos dice, ahora resulta que ayudar al invadido es escalar. Se refiere a estos comentarios sobre todas las medidas que se han ido adoptando el último año, presentadas como ayuda a Ucrania frente a Rusia, pero que implican un enfrentamiento directo de la OTAN, de los países de la OTAN con Rusia, un enfrentamiento directo y cada vez más claro, ¿no? Entonces, nos dice ayudar al invadido. Bueno, ayudar al invadido puede ser escalar. Si yo le ayudo enfrentándome a Rusia, claro, evidentemente que es escalar, ¿no? Y a algunos ucranianos les puede parecer muy bien, pero es evidente que es escalar. Y ya hemos puesto la referencia, ¿no? Cuando Estados Unidos pierde, por ejemplo, en Vietnam, pierde la Gran Vietnam, podrían haber dicho, bueno, no, en lugar de perder, vamos a ayudar a Vietnam del Sur, que está siendo invadido, y vamos a ayudarles lanzando misiles contra China o lanzando misiles contra Rusia, ¿no? A nadie se le ocurrió plantear semejante barbaridad, ¿no? Podría decirse, no somos nosotros, estamos simplemente ayudando a los vietnamitas a que se defiendan, ¿no? Una tontería absoluta. Esto es un pretexto. Todo el mundo sabe que Rusia es la primera potencia nuclear del mundo. Si yo empiezo a lanzar misiles a Rusia, pues todo el mundo sabe que eso es causa de guerra nuclear, ¿no? Pues bueno, lo otro es un pretexto. Ucrania es un pretexto. Bien. No Muy Music dice, huelga general mundial hasta que paren el delirio de las guerras. Bueno, es posible que un instrumento de esos fuese importante, pero yo intentaría empezar desde donde estamos, ¿no? Para que haya una convocatoria de huelga general, tiene que haber organizaciones. Para que haya organizaciones, alguien tiene que mover a las organizaciones actuales o tiene que crear nuevas. Entonces, lo que les diga a todos, intenta tú hacer algo. Intenta tú ponerte en contacto con otros 2 o 3 que piensen de forma similar y crean un grupo. Crean un grupo que empiece a expandirse como una mancha de aceite, compaginando la actuación en Internet y fuera de Internet. Venga, pues, ánimo. Tine Jin nos dice, jamás entenderé cómo un español puede creer que los anglosajones pueden ser sus aliados. Bueno, a ver, hay algunos españoles que tienen una gran sensibilidad histórica en el sentido de considerar a los anglosajones como enemigo histórico. Pero esto es una perspectiva muy minoritaria. En general, pues podríamos decir que por ejemplo, los grupos políticos que se mueven dentro del concepto de partido único, que son prácticamente todos desde los años 90, pues todos tienden a mirar hacia los países anglosajones o hacia el Reino Unido, o sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial hacia Estados Unidos, clarísimamente. Entonces, por ejemplo, ya hemos dicho una cosa muy llamativa, es como en los últimos años la referencia ideológica internacional de todos ellos
es el Partido Demócrata de Estados Unidos. Claro, sobre todo desde el momento en que el Partido Republicano empieza a situarse fuera de ese marco de partido único y empieza a asumir posiciones antioligárquicas con el trumpismo. Entonces, aquí todos, y cuando digo todos, pues en el caso español estoy hablando desde el Partido Popular hasta Podemos o Bildu, pues todos ellos tienen como referente internacional el Partido Demócrata de Estados Unidos. Esto nos da una referencia, primero, de hasta qué punto, pues sí, los españoles, como tú dices, no tienen ningún problema para creer que los anglosajones pueden ser sus aliados, y también para darnos cuenta de hasta qué punto están homogeneizados ideológicamente, ¿no? Aunque dicen que son distintos, unos dicen que son de izquierdas, otros de derechas, otros de centro. Esto es mentira, son matices dentro de la misma ideología. Vamos a ver. Paititi nos dice: no confío en los políticos, son mercaderes de ideologías y el mercado de ideologías les ayuda a vivir muy bien. Podrían mejor convocar, creo que habla de manifestaciones contra la guerra. Podrían mejor convocarla asociaciones de ciudadanos, la gente de pie a toda la vida, de toda la vida. Bueno, los políticos son necesarios, evidentemente, ¿no? Son necesarios. Bueno, otra cosa es que se haya tendido a producir una evidente prostitución de la función política en los últimos años, a través de esa dependencia de la financiación con respecto a las elecciones, etc., ¿no? Pero bueno, podrían mejor convocar a las asociaciones de ciudadanos. Sí, pero yo no sería tan purista, ¿no? Pues la que la convoque quien sea, ¿no? El caso es empezar, ¿no? Y ya os he dicho, no esperéis a que alguien las convoque. Crear vosotros esas asociaciones, o esos grupos de trabajo, como queráis, ¿no? Y empezar poco a poco. Bien, Carlos Félix nos dice: la sociedad está lobotomizada con otras cosas. Muchos ni siquiera saben lo que está pasando. Yo no doy crédito cuando hablo con gente de mi entorno contándole cómo está la situación y poco menos que se ríen de ti o piensan que estás medio paranoico. Yo estoy deseando que se convoque alguna manifestación para poder ir, pero veo que no hay manera. Bueno, sobre el último te digo lo mismo. Habla tú, conecta con 2 o 3 y empezar a mover algo. Porque si no, si todos estamos esperando a que alguien se mueva, no es lo mismo lo que pueda hacer una persona que lo que puede hacer otra, evidentemente, pero algo, ¿no? Simplemente juntar 2 o 3 personas ya es un comienzo. Bien. Sobre lo que dices de que la sociedad está lobotomizada con otras cosas, bueno, es que al final los medios de comunicación, ya hemos dicho, desde los años 90 están homogeneizados, ¿no? Han sido un elemento fundamental también de esa unificación política alrededor de ese concepto de partido único, y los medios de comunicación nos transmiten al final qué es lo que realmente sucede o no sucede, ¿no? Si no hay además organizaciones de ciudadanos, organizaciones políticas que nos den otra versión, pues nos quedamos con la versión que nos dan los medios. Pero bueno, ya hemos comentado que eso ha empezado a romperse a través de Internet en unos países más que en otros, pero que también esa ruptura de Internet es una ruptura en la que hay muchos miles de personas, millones diría yo también en los grandes países, que de alguna forma se han situado
al margen del sistema o en contra del sistema a través de la información que han recibido de Internet. Pero, claro, es una relación muy individual entre Internet y una persona concreta, ¿no? Y esto hay que transformarlo en capacidad organizativa. Es decir, esas personas que ya están mentalizadas tienen que empezar a trabajar con otras para crear organizaciones en el mundo real, ¿no? De forma progresiva. Vamos a ver. Bueno, creo que ya llevamos alrededor de media hora. Si os parece, lo vamos a dejar aquí. Bien, no os olvidéis, por favor, darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos al canal, difundir lo que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban, darle a like si os ha gustado el vídeo y darle, si nos queréis ayudar, darle a la tecla de unirme o unirse y dejarnos propuestas, preguntas, comentarios o ideas que iremos analizándolas o comentándolas en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas del canal. ¿De acuerdo? Vale, pues gracias por vuestra atención.